Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Pablo Barragán Márquez y estoy en la ciudad de Tijuana, en México. Es para mí un enorme placer poder participar con ustedes a través de la señal de netradioonline.com, la radio creada para ti desde Vancouver. Y pues bueno, en este lugar donde comienza la patria mexicana, en este lugar donde comienza la América Latina, en el punto más lejano del centro del país, en la ciudad de Tijuana, aquí también es México y también tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos, como sé que ustedes en cualquier parte del mundo en el que estén, por el hecho de ser mexicanos, por el hecho de ser latinoamericanos, llevan en la sangre ese enorme orgullo que nos da la tierra, que nos da el lugar en el que nacimos, el lugar en el que crecimos, el lugar en el que absorbimos esa cultura maravillosa de todos nuestros países latinoamericanos. Y en este caso especial, pues vamos a comenzar una serie de programas a través de la señal de netradioonline.com, en donde estaremos hablando sobre algunos aspectos importantes de la cocina tradicional mexicana. No crean ustedes que se trata de un programa específicamente de compartir recetas de cocina, que tal vez en su momento sí lo podamos hacer, sino de hablar de la enorme riqueza cultural que tiene nuestra cocina tradicional. De lo que se trata aquí es de que sintamos a este elemento de nuestra cultura como parte de nuestro patrimonio, como parte de ese tesoro tan grande que tenemos, en este caso los mexicanos, pero pues por extensión también todos los países latinoamericanos. Y cuando uno se encuentra, porque ya ha sido mi caso, que yo he vivido fuera de México en algunas ocasiones, esa nostalgia de poder disfrutar de los olores, de los sabores, de los colores que conforman nuestra cocina tradicional, es algo único que definitivamente nos remite no solamente a nuestra tierra, sino a nuestras raíces, a nuestra familia, a nuestra historia, a todos esos seres queridos, a nuestros antepasados y como que va esa parte muy maternal, esa parte de la madre, las tías, las abuelas, aquellas personas que nos cuidaron y que no nos daban de comer, no solamente en México, porque si ya fueron ustedes de las generaciones que nacieron fuera de México, pero de padres o abuelos mexicanos o latinoamericanos, al final de cuentas, estoy seguro que siguieron recibiendo mucha de esa herencia culinaria que a través de los siglos ha formado parte de la cultura de nuestros países latinoamericanos, específicamente de México. Y bueno, ustedes dirán, dos preguntas. La primera, pues, ¿quién es Pablo Barragán? Voy a aprovechar unos breves minutos para hablarles un poquito acerca de mi persona. Como les comentaba hace un momento, yo estoy en la ciudad de Tijuana, yo nací en la ciudad de Tijuana y pues bueno, esto me dio la oportunidad de estar en contacto con dos culturas, con la cultura riquísima de mi amado país que es México, pero también con la cultura de los Estados Unidos, con la cultura de Norteamérica, que de alguna manera me hizo valorar mucho lo que es México. He tenido la oportunidad de vivir también en los Estados Unidos por algún tiempo. En la mayor parte de mi carrera profesional yo me he dedicado a el tema de la comunicación. Yo soy licenciado en comunicación con una maestría en desarrollo humano y durante pues casi 30 años me dediqué a trabajar como conductor de noticieros en diferentes cadenas de televisión, tanto en México como en Estados Unidos. Me dediqué al periodismo, escribí para diferentes medios, también estuve en radio, siempre en la parte del periodismo, haciendo entrevistas de carácter periodístico también, en algunos casos con personajes importantes de la política, del espectáculo, de las finanzas, etcétera. Y pues fue una parte de mi vida que me dio muchísimas satisfacciones. Sin embargo, en algún momento, pues bueno, esta enorme pasión que siento por mi país, esta enorme pasión que siento por México, sus tradiciones, sus costumbres, me llevaron a explorar posibilidades de cumplir o de satisfacer esta pasión. Y es de esta manera como yo recibo la invitación para estudiar una maestría, un posgrado en una escuela de gastronomía de la ciudad de Tijuana, que tenía precisamente la única maestría como posgrado de cocinas de México. Entonces, inicialmente, cuando a mí me hacen esa invitación para estudiar esa maestría en cocinas de México, pues mi pregunta era, ¿qué tengo que ver yo como licenciado en comunicación, como periodista, como comunicador? ¿Qué tengo que ver yo con un posgrado en cocina de México?
Sin embargo, estuve explorando un poquito y vi que sí éramos compatibles porque el saber sobre cocina tradicional mexicana no es únicamente el conocer recetas o el saber cocinar o el saber de técnicas de cocina, que también es muy bueno y lo he adquirido con el paso de los años. Sin embargo, también la cocina tradicional mexicana requiere de ser difundida, de darse a conocer. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en otros países se tiene a veces una idea un poquito distorsionada sobre lo que es la cocina mexicana. Entonces, nuestra cocina mexicana es tan rica, es tan vasta, que bien vale la pena documentarla y darla a conocer. Y es así como estudio esa maestría en Cocinas de México, termino ese posgrado y la misma escuela de gastronomía me invita a hacerme cargo de la coordinación de esta maestría, cosa que he estado realizando y de manera conjunta entonces comienzo yo a investigar un poquito más acerca de los diferentes aspectos de nuestra cocina tradicional mexicana y me doy cuenta que hay muchísima literatura que se ha escrito al respecto, hay muchísima investigación que se ha realizado en todos los estados de la República sobre la cocina tradicional mexicana y sobre todo comienzo a descubrir la enorme riqueza que tiene. La cocina tradicional mexicana tiene secretos que la mayoría de los mexicanos y obviamente de los, con mucha más razón los extranjeros, desconocen. Entonces, al irme yo adentrando en la investigación de la cocina tradicional mexicana, comienzo a conocer esos tesoros maravillosos que tienen que ver con nuestras cocinas. Y eso es precisamente lo que he estado haciendo durante los últimos años. A partir de que comienzo a hacer estas investigaciones, a realizar estos estudios, empiezo a recorrer también diferentes regiones y estados del país, entro en contacto con cocineras y cocineros tradicionales de las diferentes regiones del país y en conversaciones con ellos, al entrar a sus casas, al conocer a sus familias, conocer sus entornos, empiezo a descubrir un poco más acerca de esta maravillosa cocina tradicional mexicana. Y pues bueno, de esta manera, pues ya llevo yo varios años que he tenido la oportunidad de visitar diferentes estados de la República hablando de este tema, de la cocina tradicional mexicana, y se llegó a dar una cuestión que para mí fue como, casi, casi como una paradoja, como algo nunca antes visto, porque soy un tijuanense, digo, mis padres son jaliscienses, ellos nacieron en el estado de Jalisco, pero llegaron a Tijuana como la mayor parte de los que habitan la ciudad, habitamos la ciudad de Tijuana, la mayor parte son migrantes. Ellos llegaron siendo muy niños aquí a Tijuana. Aquí se conocieron, aquí se casaron, formaron su familia. Yo ya nazco aquí, pero bueno, pues tengo yo sangre jalisciense, sangre tapatía. Sin embargo, por el solo hecho de ser de Tijuana, en la mayor parte de México se cree que nosotros estamos muy americanizados. Inclusive que en Tijuana no se habla el español correctamente, cosa que es totalmente falsa. Aquí en Tijuana seguimos siendo México, seguimos hablando el español y seguimos enamorados de nuestras tradiciones mexicanas. Inclusive podría decir que a veces más, tenemos más amor que en otras partes de la República. ¿Por qué? Porque todo lo que en el centro del país tienen al alcance de la mano, llámense los pueblos mágicos, los sitios arqueológicos, los productos con los que se elabora la cocina tradicional mexicana, las tradiciones, los bailes, etcétera, los tienen al alcance de la mano. Nosotros no. A nosotros nos queda a miles de kilómetros de distancia y por eso es que lo valoramos muchísimo. Entonces imagínense ustedes lo que fue de repente un tijuanense, alguien nacido en el punto más lejano del centro del país, recorriendo diferentes estados de la República Mexicana, hablando sobre cocina tradicional mexicana. Y hubo un momento muy mágico hace un par de años en los que tuve la oportunidad de estar en el estado de Puebla. Imagínense ustedes, Puebla tiene una de las tradiciones culinarias más grandes y más fuertes de todo México y más conocidas, podríamos decir también. Y de repente un tijuanense estaba enfrente de un grupo bastante grande de personas entre empresarios, estudiantes, prestadores de servicios turísticos, hablándoles de la cocina tradicional mexicana. Yo honestamente les digo, me sentía sumamente intimidado ante esa situación que estaba viviendo porque era como hablarles a los expertos.
Sin embargo, fue una experiencia muy bonita porque al final de cuentas lo que yo les compartí fue algo desde el corazón. No eran únicamente conocimientos adquiridos, sino hablarles desde el corazón, decirles que este tijuanense tuvo que viajar más de 3000 kilómetros para poder ver, disfrutar, saborear lo que ellos tienen al alcance de la mano. Y fue recordarles un poquito a quienes se encuentran en esos estados de la República que ahí está, que lo que ellos ven como algo ordinario, como algo de todos los días, esos mercados maravillosos donde pueden percibir esos aromas de las diferentes hierbas, de las diferentes frutas y verduras que se dan en los alrededores, esas preparaciones, esa comida deliciosa, esas fiestas tradicionales que ellos tienen ahí y son parte de su cotidianidad. Para nosotros, que seguimos siendo mexicanos, implica un enorme esfuerzo poderlas vivir, poderlas experimentar. Y fue un recordatorio para ellos de decir, esto que tengo a mi alrededor, aunque es parte de mi cotidianidad, es algo extraordinario, es un tesoro que hay que saber valorar, que hay que saber aquilatar. Y eso es lo que yo he tenido la oportunidad de llevar a estados, como les digo, como Puebla, la Ciudad de México, a Guadalajara, a Zacatecas, en fin, a diferentes estados de la República, ahora dando conferencias sobre el tema de cocina tradicional mexicana. Y entonces ahí se dio esa combinación que yo nunca me hubiera imaginado que fuera a llegar a experimentar entre el ser un comunicador, el tener la posibilidad de hablar ante las cámaras o ante grupos grandes de personas y el conocimiento sobre cocina tradicional mexicana y mezclado poderlo transmitir. He podido, además de dar conferencias, bueno, pues esto que estoy haciendo ahora, tener participaciones en diferentes plataformas, en programas de radio, programas de televisión, para hablar precisamente de eso. Y el común denominador siempre ha sido el mismo, la sorpresa de quienes escuchan, el sentirse verdaderamente impresionados ante lo que les pongo al frente y que no es otra cosa más que nuestro legado, nuestro tesoro, que es la cocina tradicional mexicana. Y fíjense ustedes que esta fecha es muy importante. Nosotros estamos comenzando esta serie de programas a través de netradioonline.com en el mes de noviembre, porque hace apenas unos días, el 16 de noviembre para ser exactos, se cumplieron 10 años en los que la cocina tradicional mexicana fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue el 16 de noviembre del año 2010 cuando esta organización, la UNESCO, que como todos ustedes saben, es la de la Organización de las Naciones Unidas encargada de difundir temas relacionados con la cultura y la educación, después de analizar por mucho tiempo lo que representa la cocina tradicional mexicana, decide darle este reconocimiento mundial, este reconocimiento internacional. Pero, ¿qué significa el hecho de que la cocina tradicional mexicana sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Esto quiere decir que la cocina tradicional mexicana es de los mexicanos, por supuesto, es una herencia de los mexicanos, pero ya no nada más es de los mexicanos. Esta es una herencia que tiene interés para el resto de la humanidad. Es decir, ya es patrimonio no solamente mexicano, sino del mundo, de la humanidad. Y está en el mismo nivel porque México tiene muchos sitios y muchos aspectos que han sido declarados patrimonio de la humanidad. Quienes tienen la oportunidad de visitar México con frecuencia, bueno, pues seguramente sabrán que hay sitios como, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, Chichen Itzá, el centro histórico de la Ciudad de México, la ciudad de Guanajuato, diferentes puntos del país de México que han sido decretados patrimonio de la humanidad. Y esto implica que los mexicanos tenemos la responsabilidad de cuidar, porque nosotros somos los salvaguardas de este tesoro, de este patrimonio que está en nuestro territorio, que está en México, pero que le pertenece también a la humanidad. Y en ese sentido, la humanidad ve con admiración eso que nosotros tenemos, pero también nos reclama que lo cuidemos, que lo preservemos, que lo difundamos.
Entonces, estos son tesoros que ya los tenemos nosotros, pero hay que ver que se cuiden. Y entonces, en ese sentido, no nada más son sitios los que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, sino también aspectos culturales, como por ejemplo la música de mariachi, es Patrimonio de la Humanidad. La ceremonia de los voladores, que se les conoce como voladores de Papantla, porque hay un pueblo en el estado de Veracruz que se llama Papantla y que, pues digamos que ahí se hicieron famosos, pero en realidad no son nada más de ese pueblo de Papantla. Son voladores de toda una región que se conoce como el Totonacapan, que incluye varias partes del estado de Veracruz y también de Puebla, donde se realiza esa ceremonia. Bueno, pues esa ceremonia de los voladores también ha sido decretada Patrimonio de la Humanidad. Y hay lugares que por su importancia natural también han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, como por ejemplo, aquí en Baja California, el Golfo de Cortés es lo que tenemos nosotros más cercano que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, el Santuario de la Mariposa Monarca, que seguramente ustedes habrán escuchado de este lugar maravilloso a donde llegan miles y millones de mariposas y que inundan esos bosques hermosísimos con los colores maravillosos de sus alas. Y esto fue declarado Patrimonio natural. Hay otro tipo de, por ejemplo, rutas como el Camino Real de Tierra Adentro, que fue declarado también Patrimonio de la Humanidad, que recorre varios estados de la República. Y bueno, en este caso específico, la cocina tradicional mexicana fue declarada Patrimonio de la Humanidad, pero en un hecho sin precedentes, porque hubo varios intentos antes de que México consiguiera este nombramiento. Hubo varios intentos por parte de diferentes grupos interdisciplinarios de diferentes partes de la República que presentaron expedientes a la UNESCO para que se le reconociera la cocina tradicional mexicana como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la UNESCO lo primero que se encuentra es, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo es que una cocina va a ser declarada Patrimonio de la Humanidad? Entonces, no, como no había precedentes, la UNESCO empieza a formar también su grupo interdisciplinario para identificar y calificar el expediente que se les estaba proporcionando. Se les regresó, en los primeros intentos, se regresó para que se le hicieran correcciones, pasaron varios años hasta que por fin en el año 2010 se logra integrar este expediente completo con una muestra. No se presentó toda la cocina de México, se muestra el paradigma michoacano. De hecho, en el documento oficial donde viene el reconocimiento de la declaratoria, firmado el 16 de noviembre del 2010 en Nairobi, Kenia, que fue donde se llevó a cabo el congreso, donde se reunieron los delegados de la UNESCO para decidir, entre otras cosas, este nombramiento. Ahí dice que es el paradigma michoacano, es decir, se llevó únicamente la muestra, fíjense ustedes, de un estado de la República, uno solo. Y con esa muestra de ese solo estado de la República Mexicana fue suficiente para que la UNESCO declarara a toda nuestra cocina tradicional como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. No tuvieron ni siquiera que probar la cocina de Puebla, de Oaxaca, de Jalisco, de Veracruz, de Yucatán, que son maravillosas. Con lo que les llevaron de Michoacán fue más que suficiente. Y ustedes dirán, ¿por qué se le llama inmaterial o intangible si la comida se puede tocar? O sea, inmaterial o intangible quiere decir algo que no se puede tocar y la comida se puede tocar. Es que en realidad la UNESCO no está declarando Patrimonio de la Humanidad el platillo, no está declarando las tortillas, los tacos, las enchiladas, los sopes, el pozole, está declarando todo lo que hay alrededor de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad. Está resaltando lo extraordinario que es todo lo que hay alrededor de la cocina tradicional mexicana. Y eso es precisamente lo que no se puede tocar. Está resaltando las tradiciones, las técnicas, la historia, la prevalencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo que actualmente comemos los mexicanos tiene raíces que se pierden en la historia, que tienen siglos de existir. El mismo consumo de tortilla. Esta tortilla, cuando es tortilla auténtica de maíz nixtamalizado, es la misma tortilla que comemos hoy en día
que la que comieron nuestros antepasados hace miles de años no solamente en México, sino también en algunos países de Centroamérica. Pero eso será tema para hablarles en otro programa de Tierra de Maíz, que como les digo, comienza el día de hoy y esperamos contar con su compañía la próxima semana en nuestros diferentes, diferentes cápsulas que estaremos elaborando y que estaremos transmitiendo también a través de netradioonline.com, la radio creada para ti en Vancouver. Estaremos transmitiendo desde Tijuana, México, y tal vez más adelante tengamos la posibilidad también de hacer transmisiones desde otras partes de la República para poderles llevar otros aspectos maravillosos de la cocina tradicional mexicana. Por lo pronto, pues los dejo con esto y próximamente estaremos hablando de todos esos aspectos maravillosos que la UNESCO identificó en la cocina tradicional mexicana para declararla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por lo pronto, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Por favor, denle like a esta publicación, compartan y nos vemos en la próxima transmisión de Tierra de Maíz. Soy Pablo Barragán Márquez. Muchas gracias.